silencio, por favor. En la poesía, el alma del poeta expresa sus más profundos ¡Mi mochila! ¿Qué mochila? Monstruino, silencio, por favor. El respeto tiene que tatuarse en sus conciencias con R mayúscula. Porque la cara... Monstruino, Debbie, a inspectoría inmediatamente. Distrae a sus compañeros, promueve el desorden, le falta el respeto al profesor y copian un examen. Por tal razón, se comunica a los padres del alumno Monstruino Monardes, quien... ¡Monstruino! ¡Te suspendieron por reiterada mala conducta! Ese viejo pelado me odia. Me envidia porque me sobra el pelo y él no. Y es un latero y un mandón. Siempre pide atención, que trabajemos en equipo, que nos llevemos bien entre nosotros, que estudiemos para ser profesionales y bla, 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 bla. Ah, pero Monstruino, eso no es un error. Ese es el rol de los profesores. El trabajo de enseñar en la escuela no es solo transmitir conocimientos. La educación escolar debe ser integral. Los docentes deben ayudar a desarrollar actitudes, valores y habilidades. También a fomentar la tolerancia, el respeto mutuo y el orden para que todo funcione en clases. Un profesor jamás debe agredir física, verbal o psicológicamente a un alumno para imponer su autoridad. Y mira esta anotación. Dibuja grafiti en maletín del profesor por ambos lados. Tan artista que salió. Eso es tener personalidad. No entiendo de qué se ríen. Están fomentando los malos hábitos. Las personas viven en comunidad y uno de los objetivos del colegio es enseñar a niños y adolescentes a convivir en sociedad. Por eso se nos enseña a seguir reglas, a tener disciplina y a asumir responsabilidades para convertirnos en ciudadanos. Patrañas, que nadie te venga a dar órdenes ni llamar la atención en el colegio. Ya, firmemos este intrascendente informe de conducta y no sigamos perdiendo el tiempo. No puedo creerlo. Que no te suspendan más no más. Mira que este año me salió caro tu uniforme usado. Entonces, ¿me firmas también el informe de notas? Oh, sí, por supuesto. ¿Qué? Pero esto no son notas, sino una sangría, un calendario de feriados chileno. Esto es inconcebible. Con esas notas no harás nada en la vida. Tienes menos futuro que un fósforo. Pero nada. Se acabó la televisión, el internet, el celular y el PlayStation. Pero si no tengo PlayStation. Por algo será. Al colegio se va a estudiar y a tener buenas notas. A ver, aquí hay un problema. Y no solo tiene que ver con las notas de Monstruino, sino que tiene que ver... Como padres sabemos lo que tenemos que hacer. Así que gracias de todos modos por la inmiscusión. Monstruino, espero que este día de suspensión te sirva para reflexionar. Mi profesor y mis papás me hacen la vida imposible. No entiendo a los adultos y a sus exigencias. A nadie le importo. A mí sí me importas. ¡Profesor! Tengo la mañana libre y vine a verte. Me tienes un poco preocupado. ¿Usted es el apoderado? No, pero voy de inmediato por ellos. Para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, los niños necesitan amor y comprensión. Y deben crecer en un ambiente de afecto. Y los adultos, ya sean padres o profesores, tienen la misión de ayudar y de ser un buen modelo, lo que también es una responsabilidad. Efectivamente. Nosotros nos esmeramos día a día en ser modelos ejemplares para Monstruino, ¿cierto, nena? No, Abel, tenemos mucho que mejorar. ¡Oh, es cierto! ¡Buah! ¡Soy un fraude! ¡Ah! Aprendí la lección, profe. Subiré mis notas y me portaré mejor en clases. Prometido. O sea, ¿ya no me tomarás más el pelo? Bueno, ni aunque quisiera.
El respeto se manifiesta cuando nos respetamos a nosotros mismos como seres humanos y respetamos a los demás y a las cosas que nos rodean. Muchas manifestaciones de respeto están influidas por la cultura y la sociedad en la que vivimos. El respeto es básico para construir relaciones sociales y se fundamenta en otras actitudes como la capacidad de aceptar la realidad, tanto las posibilidades como los límites. La veracidad, palabras, obras y gestos dignos de ganarse la confianza de los demás. La paciencia, en la medida en que respetamos a los demás con quienes nos relacionamos. La justicia, que capta a los demás desde su punto de vista. La ausencia de prejuicios al mirar a los otros. La cortesía, que nos lleva a huir de lo que desagrada a los demás. El silencio y la acogida, creando una situación adecuada para escuchar a quienes nos rodean. Somos respetuosos cuando reconocemos que todos somos diferentes y debemos ser tratados de modo distinto. Conocemos a cada uno como es, sin clasificaciones previas. Nos comportamos evitando disgustar a los demás o tratándoles con poco cuidado. Eliminamos la crítica innecesaria a los demás. Fomentamos las actuaciones positivas a favor de los demás. Y finalmente, buscamos lo positivo en quienes nos rodean. Hola, ¿qué tal, niños? Bienvenidos hoy viernes a este video aquí en la plataforma de YouTube. Hoy vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar en la asignatura de Historia, para que tengan ahí a la mano sobre todo su libreta para unas anotaciones que vamos a hacer. Entonces, vamos a iniciar con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Ya hemos platicado anteriormente sobre algunos hechos históricos, sobre algunas etapas de la historia. Recordemos que al inicio platicamos sobre la prehistoria. Quedamos que la prehistoria es todos los acontecimientos ocurridos antes de la invención de la escritura. Repito, antes de la invención de la escritura. Todos los acontecimientos se les llama prehistoria. Y entonces, a partir de la invención de la escritura, en adelante todo se le llama historia. Entonces vamos a estar estudiando distintos hechos históricos, distintos periodos, y es importante que no nos confundamos. Por eso aquí les tengo una línea de tiempo, ¿de acuerdo? Fíjense que vamos a trabajar la Edad Media en estas sesiones, pero antes, ya hemos platicado un poco sobre este periodo, pero antes de continuar adentrándonos más en la Edad Media, es importante ubicarnos en una línea de tiempo donde nos ubicamos actualmente y donde se ubican los distintos periodos. Yo siempre les he dicho que la historia pues, es muy compleja, la historia y la prehistoria, entonces es imposible estudiarla toda junta. Por eso los historiadores las han dividido en etapas, en lapsos de tiempo, en eventos históricos para poder estudiar. Entonces, ahorita nos vamos a centrar en la Edad Media, pero para poder centrarnos en esa Edad Media, primero hay que saber temporalmente más o menos en qué periodo está. Esta es una línea de tiempo, seguramente ya la han visto antes, seguramente ya han hecho alguna línea de tiempo antes. Entonces, esta línea de tiempo está dividida en dos, como pueden ver aquí, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que a
partir del nacimiento de Cristo, que sería aquí en medio, en el año 1, empezamos a contar y a ubicar los eventos después de Cristo y antes de Cristo. Quiere decir que ahorita nosotros en el año 2021 estamos en el año 2021 después de Cristo, o sea, después del nacimiento de Cristo. Esto se quedó claro porque tiene un origen cristiano, por eso le llaman la era cristiana, pero pues eso no quiere decir que todos, ¿verdad?, tengamos, digamos, esa religión o esa religión cristiana o esa religión católica. No, únicamente utilizaron como referencia ese hecho histórico, el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Independientemente de cualquiera que sea nuestra creencia. Entonces, si Cristo nació en el año 1 después de Cristo, entonces todo lo que ocurre a partir de ahí se le dice que es después de C. Todo lo que ocurre antes a C. Para entenderlo mejor, acuérdense que hemos estado mencionando, por ejemplo, la caída del Imperio Romano, que aquí dice que el Imperio Romano cayó lo platicamos en la otra clase, en el año 476 después de Cristo. 476. Eso quiere decir que más o menos fue aquí. Yo me lo imagino aquí. Caída del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Ahí cayó entonces, aquí. ¿Verdad? No acá antes, fue aquí. Bueno, otro, por ejemplo, estuve investigando otro de hechos históricos igual para darnos una idea, y la muralla china, seguramente han visto alguna fotografía de la muralla china, algo muy interesante, que se empezó a construir 221 años antes de Cristo. Entonces, esto sería de aquí hacia acá, 221 años, yo me imagino más o menos aquí. Vamos a poner muralla. Bueno, aquí les enseño la línea de tiempo que acabamos de hacer de esta manera porque creo que ustedes la están percibiendo de manera contraria, como si fuera un espejo. Entonces, aquí se las presento. Es lo que acabo yo de hacer, es una línea de tiempo dividida a partir del nacimiento de Cristo, que es la referencia que utilizan los historiadores. Por supuesto, todo lo que sucedió después se le dice después de Cristo, lo que sucedió antes de Cristo. Puse aquí algunos ejemplos, los repito. La caída del Imperio Romano, que sucedió aproximadamente en el año 476 después de Cristo. La muralla china se empezó a construir 221 años antes de Cristo. Los olmecas florecieron aquí en Villa La Venta en el año 3000 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Y bueno, así podemos ir nombrando varios sucesos históricos. Algo muy importante, nuestra fecha actual. Miren, 2021 después de Cristo. Estamos en el año 2021 después de Cristo, por eso pusimos unos puntitos suspensivos. Bueno, con 3 es suficiente. Que quiere decir que obviamente no ha sucedido, ¿no? Estamos en el presente, en el 2021, no podemos mencionar otro año que no ha transcurrido. Bueno, entonces vamos a dibujar este ejemplo de línea de tiempo, está muy sencilla. Busquen por ahí una reglita para que les salga derecha. Pueden hacer, no sé, de 1 centímetro cada lapso de tiempo. Yo lo fui haciendo de 500 en 500, ¿verdad? Para que no me quedara muy extensa. Bueno, entonces espero que les haya quedado claro.
Muy bien, ¿qué vamos a hacer para comprender mejor este tema? Vamos a elaborar en nuestro cuaderno de historia un cuadrito como este, un cuadrito de doble entrada o de 2 columnas. Lo que vamos a hacer es comparar algunos sucesos históricos que hayan ocurrido antes de Cristo con otros que hayan sucedido después de Cristo. Entonces, recordemos que los historiadores y la cronología, que es la disciplina que ordena los sucesos históricos, nos dice que a partir del nacimiento de Cristo, que utilizan como referencia, se cuenta del 1 al 2021, que es el año que estamos ahorita, y de igual forma hacia atrás. Entonces tenemos el año 1 después de Cristo, año 1 antes de Cristo, año 2 después de Cristo, año 2 antes de Cristo, y así, ¿de acuerdo? Como si fuera en dirección contraria. Muy bien. Entonces, para comprender mejor y entender los lapsos de tiempo que ocurren entre un evento y otro, porque la historia es muy amplia, ya se los he dicho, vamos a investigar 5 sucesos históricos ocurridos antes de Cristo. Yo les mencionaba, por ejemplo, el de la muralla china, que se empezó a construir en el año 221 antes de Cristo. Entonces pueden poner en el número 1, inicio de construcción de muralla china. Ese es un suceso que ocurrió antes de Cristo. Entonces pónganse a pensar, si la muralla china se empezó a construir 221 años antes de Cristo, y ahorita estamos en el año 2021 después de Cristo, ¿cuántos años tiene que se empezó a construir la muralla china? A ver, alguien que se le sepa, que le escriba aquí en el chat. Yo ya más o menos, por ejemplo, sé lo que tengo que hacer. A ver si alguien entiende la respuesta, lo puede escribir ahí. Pero lo que se tiene que hacer aquí, para saber más o menos qué antigüedad se tiene a partir de la que empezaron a construir la muralla, tendríamos que sumar los 2021 años después de Cristo, 2021, más los 221 antes de Cristo, que creo que serían más o menos 2242, si no me equivoco, 2242 años que empezaron a construir la muralla china, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Repito, sumé el año en que estamos ahorita, 2021, con 221 antes de Cristo. Bueno, de hecho ahí se los mostré en la recta, en la línea del tiempo. Entonces, otro suceso que podemos ubicar después de Cristo, les mencionaba yo en la clase pasada, la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano pues tuvo un auge, y platicábamos que el último emperador fue un muchachito de 15 años, fue el último emperador romano. Entonces, ya cuando venía en declive, ¿verdad? Pero ya su última etapa terminó en el año 476 después de Cristo. Ponemos 476 después de Cristo, caída del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Entonces, así de esa forma vamos a buscar otras más para completar la termina. Sucesos ocurridos antes de Cristo, sucesos ocurridos después de Cristo. Puede ser alguna guerra, algún nacimiento de algún personaje importante, algún desastre natural, alguna construcción de otra, por ejemplo, de otra maravilla del mundo. Entonces, eso se los voy a encargar. También les voy a encargar que elaboren la recta o la línea que les acabo de mostrar anteriormente. Bueno, entonces, todavía no terminamos porque ahora que ya comprendimos un poco mejor cómo estamos organizando los lapsos de tiempo, ahora sí vamos a entrar al tema de la Edad Media. Que la Edad Media, acuérdense, que inició con la caída del Imperio Romano en el año 476 aproximadamente. Ahí se inició este periodo que abarcó 1000 años, o sea que si empezó en el 476, más o menos terminó en el año 1476, más o menos. Abarcó 1000 años la Edad Media. Y pues igual fueron muchos sucesos los que ocurrieron. Ahorita les voy a proyectar un video de más o menos cómo era la vida en la Edad Media y también uno de curiosidades de la Edad Media, ¿ok?
¿ok? Entonces vamos a verlos. Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 años, una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. En la Edad Media se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su espacio. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos V a X, y baja Edad Media, siglos XI a XV. Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años y en 1000 años ocurren muchas cosas. Por un lado, en Oriente tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, donde se hablaba griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos como los serbios, los búlgaros y los rusos. Por otro lado, en Europa Occidental tenemos a un montón de pueblos germanos, bárbaros para los romanos, procedentes del norte de Europa, que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando formando reinos. Estos pueblos aseguraron y fusionaron con su cultura muchos rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. En el año 620 en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. A su muerte en el 632, la península arábiga era ya en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India. La presencia de los musulmanes como una civilización rival alternativa asentada en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar, obligó al cierre en sí misma de la Europa occidental durante varios siglos. Para algunos historiadores, este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla de Poitiers, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa. El nieto de aquel Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el día de Navidad del año 800. A su muerte, el imperio se acabaría dividiendo entre sus nietos. Alemania y Francia se disputan el norte de Italia. Gana Alemania, que obtiene el favor del Papa y la corona imperial. El resultado es el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 962, el rey alemán Otón I, llamado el Grande, es coronado emperador. Tras la desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, los feudos. Por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron la inseguridad general, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. Nace la figura del caballero.
El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el Ducado de Normandía. Por feudalismo entendemos al sistema basado en una serie de lazos y obligaciones que respaldan compromisos generalmente militares entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre en situación superior, el señor. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de auxilio militar y consejo político, auxilium et consilium, recibiendo como contraprestación un beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío. A esto se conoce como vasallaje. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a su vez a otros hombres que pasaban a ser sus vasallos estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas. Al final del vídeo veremos cómo era la típica pirámide de una sociedad feudal. Acabamos de ver cómo se pasó de un estado romano basado en el poder central y un vasto territorio a un estado basado en vínculos personales fragmentado en los distintos feudos. En ellos, el señor acapara las funciones propias del estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. La tierra adquiere una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura es la base de la economía feudal, una economía de autoconsumo. La vida rural predomina frente a la urbana. Un feudo característico se componía de una aldea rodeada de terrenos para cultivar, protegida por un castillo regentado por un señor. A este castillo también se le denominaba burgo. Por extensión, se aplicó el nombre de burgo a las poblaciones que se desarrollan en torno a estas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales. A los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses, naciendo el término burgués. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carne, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, herramientas, cerámica, ropa. Se fueron creando nuevos barrios de artesanos y mercaderes que se agrupaban en gremios. Fue en estas ciudades donde nació el estilo gótico, una evolución del románico. Estas ciudades vieron el levantamiento de prodigiosas catedrales. Chartres, París, Colonia, León o Burgos se cuentan entre las obras arquitectónicas más extraordinarias que ha construido el hombre. También las ciudades vieron el nacer de las universidades, como las de Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca o París. En ellas se aprendían las 7 artes liberales compuestas por el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. También podían cursarse estudios especializados como Derecho, Medicina, Teología y Filosofía. La filosofía dominante era la de Aristóteles, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica, se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino. Catedrales majestuosas, universidades... Vaya, parece que la Edad Media no es esa época oscura que siempre nos han querido vender. Y todavía no hemos mencionado los monasterios. Los monasterios también fueron islas de civilización. De ellos no solo emanaba espiritualidad, cultura y cristianismo, también fueron los que introdujeron la roturación de los bosques, beneficiosos inventos como la buena cerveza o maravillosos remedios naturales. Pero los monasterios fueron fundamentalmente grandes escritorios donde se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos que hemos heredado de la antigüedad. Estas islas de civilización no eran lo común dentro de la sociedad medieval. La mayoría de la población era analfabeta. Aquí los juglares y trovadores jugaron un papel muy importante. Eran músicos y poetas que divulgaron oralmente las hazañas épicas de héroes. La Edad Media es la época de los grandes caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, des caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, Beowulf o el cantar de los Nibelungos. Estos poetas también nos hablaron del amor cortés que expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca. El mayor ejemplo lo encontramos en la historia artúrica de Tristán e Isolda. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, religiosos, etc.
Otro de los temas podía ser el de las cruzadas, una serie de campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas. Para terminar, veamos cómo era la pirámide social de un régimen feudal. En lo alto de la cúspide se encontraban el emperador o los reyes. Para el siguiente escalón vamos a establecer dos columnas diferenciadas, pues la iglesia constituía una jerarquía paralela a la nobleza. Dentro de la alta nobleza tenemos a duques, marqueses y condes cuyos títulos derivan de gobernadores del Imperio Carolingio. Un escalafón más bajo tenemos a varones, caballeros, etc. En la rama del clero también distinguimos entre alto clero, que procedía de la alta nobleza y las familias reales, y el bajo clero, que procedía de familias acomodadas de campesinos y artesanos. En la base de la pirámide tendríamos al 90% de la población. El campesinos con menos derechos, como el de no poder abandonar el feudo, eran los siervos. La diferencia principal entre un siervo y un esclavo consistía en que, en general, un siervo no podía ser vendido por separado de la tierra que trabajaba, y en que jurídicamente era un hombre libre. Era una sociedad profundamente estática, ya que cada individuo permanecía en la clase social en la que había nacido. Las injusticias que comportaba esta jerarquía eran compensadas por la religión. Toda situación de desventaja en este mundo se compensaba con una situación de ventaja en el siguiente. ¿Habéis tenido curiosidad sobre la vida en la Edad Media? ¿Viajarías a esa época si pudieras hacerlo? ¿Creéis que lo disfrutarías? ¿Y qué tanto durarías? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si vivieras en la Edad Media. Escuchad todos. La Edad Media apestaba. Luego de 200 años de tranquilidad y prosperidad en el periodo de la paz romana, el Imperio Romano cayó en una dura crisis. Entonces comenzó la Edad Media, también conocida como los Años Oscuros. Inició hacia finales del siglo V y se extendió hasta el Renacimiento en el siglo XIV. Fue una época en la que si no eras caballero, noble o rey, la vida era cruel y aterradora. La higiene era pésima, casi no había dinero, las enfermedades se propagaban y los castigos eran brutales. Las camas no eran suaves y los inodoros, en realidad, ni existían. Pero bueno, al menos tenías una iglesia y cerca de 8 semanas de fiestas durante el año. La verdad es que la vida en ese entonces era difícil, pero la gente lo superó. Incluso lograron divertirse mientras luchaban por sobrevivir. Comparemos la vida actual con la de ese tiempo y veamos si podrías cambiar de lugar. Un día normal en una ciudad medieval comienza a las 4 de la mañana. Suenan las campanas de la iglesia para anunciar la primera misa del día, pero a menos que seas un noble o pertenezcas a una casa real, no irás a la iglesia en la mañana. Más bien, estarás preparando los productos para vender en el mercado, que abre a las 6 de la mañana. Y estarás allí por las próximas 9 horas, esperando hacer el suficiente dinero para comprar un pollo para la cena, o tal vez solo frijoles y coles. Claro, no todos en la Edad Media eran vendedores ambulantes. Las habilidades de los habitantes de cualquier pueblo eran bien diversas. Herreros, sastres, albañiles, bodegueros. Y no olvides a los recaudadores de impuestos. Alrededor de las 3 de la tarde, la mayoría de los negocios comienzan a cerrar. A las 8 de la noche ya todas las puertas de la ciudad están cerradas y el vigilante nocturno toma su lugar. Puede que la cena en tu casa no sea tan especial, pero en el castillo, el rey tiene un festín. Comidas y bebidas ilimitadas. Y ni un minuto de aburrimiento. La diversión no termina con la cena. Cuando los platos quedan limpios, la élite de la ciudad se reúne en la pista de baile, incluso los caballeros. No te sientas excluido. Los plebeyos también se divierten en el festival del día siguiente. Por ahora, descansa en tu cómoda cama de paja. Una de las cosas buenas de la Edad Media es que hacían muchas fiestas. Se estima que en total, 8 semanas de cada año eran dedicadas a festivales o eventos.
Aunque muchas de estas fiestas estaban ligadas a la iglesia, en los pueblos también organizaban torneos que los religiosos no aprobaban, probablemente porque constituían un espectáculo de violencia. Había desde batallas en caballos hasta peleas con espadas y duelos a muerte entre prisioneros. Si crees que eso es cruel, pues no pienses que mejora. Los crímenes más graves tenían castigos severos, dictaminados mediante la ordalía. Por ejemplo, si eras acusado de un crimen, podrías ser sometido a la ordalía del agua. Con pies y manos atadas, serías sumergido en agua. Si te hundías, podrías ser declarado inocente, porque si flotabas, significaba que habías renunciado al bautismo, al entrar al servicio del diablo. Por lo tanto, se te impedía entrar al agua. Aunque no eran precisamente expertos en física de flotabilidad, la ciencia sí existía en la Edad Media. Por ejemplo, incluso en la época medieval, los más educados sabían bien que la Tierra era redonda. En este periodo también surgieron muchos inventos que usamos hoy en día, como el reloj mecánico y la imprenta. Es una pena que no hayan inventado el cepillo de dientes. De hecho, si eras rico, estaba de moda tener los dientes podridos, pues demostraba que tenías dinero para comprar azúcar. La obesidad también era un símbolo de prosperidad, pues demostraba que podías adquirir carne y otros bienes de lujo. Pero si los nobles vivían bien, los campesinos eran los de mejor salud. Su dieta balanceada de pan y granos, acompañada de días enteros de trabajo físico, los mantenía en buena forma. Y bueno, con respecto a sus dientes, no tenían pasta dental en la época, por lo que solían lavar su boca con vino o vinagre después de comer. No muy higiénico, pero la higiene no era algo característico de la Edad Media. Tenías las manos y el rostro limpios para mantener las apariencias, pero fuera de los ricos, nadie tenía inodoros o tinas como las que tenemos hoy. Fue un periodo de supervivencia y de salvación, y lo que hacía la gente para arreglárselas usualmente funcionaba, al menos hasta el siglo XIV. El último siglo del periodo medieval fue realmente el más oscuro de los días oscuros. Fue un siglo de hambruna, conflicto y peste. También conocida como la Muerte Negra, la peste bubónica arrasó con más del 60% de la población de Europa, en una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad. Tuvieron que pasar 200 años para que la población mundial volviera a su nivel previo. Pero en los siglos siguientes, Europa vivió un renacimiento, una época en la que se buscó la verdad y la exactitud a través del escepticismo y el escrutinio de la evidencia empírica. Este periodo dio inicio a la revolución científica que continúa hasta el día de hoy. Cuando miramos en retrospectiva, la Edad Media jugó un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad moderna. ¿Pero es algo que debamos ver por nosotros mismos? ¿O solo debemos confiar en los libros de historia? Podría apostar a que la mayoría de ustedes preferiría mantener sus interacciones medievales limitadas a restaurantes temáticos, en vez de tener que lavar su boca con vinagre después de una cena. ¿Crees que algún día alguien verá nuestra época con los mismos ojos que miramos épocas pasadas? Bueno, esa parece una historia para otro capítulo de ¿Qué pasaría si...? Bueno, ¿qué les pareció? Estos videos que hablan sobre cómo era la vida. Primero vimos uno que nos explica más a detalle la Edad Media, cómo estuvo, digamos, organizada. Después les puse otro que es más como las curiosidades de cómo se vivía en la Edad Media. Yo, por ejemplo, he visto muchas películas que son inspiradas en la Edad Media y creo que todos nos hemos imaginado con esos castillos, con esos reinos, con esos personajes, pero, ¿verdad? Por ahí nos dice esos videos que hemos visto que pues, la vida pues, no era tan fácil en la Edad Media, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había todas las modernidades que hay ahora. Entonces, incluso habla ahí sobre un tema de la higiene, ¿verdad? Que no existía, no había tanta higiene entre las personas de que vivían en la Edad Media. Entonces, a veces cuando pensamos príncipes y princesas, sobre todo cuando estamos chicos, que nos imaginamos, híjole, me gustaría haber vivido en la Edad Media, pero una vez que estudiamos
que estudiamos el tema de la Edad Media, vemos que no es tan fácil, porque quizá a muchos nos habría tocado ser campesinos, jornaleros o incluso esclavos, porque se acostumbraba todavía en esa Edad Media a la esclavitud. Entonces, la minoría pues era gente de la realeza, reyes, princesas, pero la gran mayoría pues era el pueblo que vivía con muchísimas desigualdades, con muchísimas carencias. Entonces pues como que realmente no es tan padre, ¿verdad? No fue tan bonito esa temporada de esa época, no es como las vemos en las películas. Hay algunas películas que sí nos retratan un poquito más real cómo fue la Edad Media. Hay muchísimas películas que nos retratan las guerras, los conflictos, y algunas nos las muestran de una manera más cruda, ¿verdad? Y pues creo que está un poquito más apegada a la realidad. Bueno niños, entonces espero que les haya quedado claro este video. Por aquí les voy a dejar unas preguntas aquí al final para que, en base a todo lo que vimos, para que las contesten aquí en el chat y pues veamos a quién le quedó claro, si les quedó claro este tema, ¿de acuerdo? Bueno, entonces por lo pronto lo vamos a dejar aquí. Nos vemos el lunes sí nos vamos a conectar en el Meet, normal como siempre, solamente por hoy fue que nos conectamos en el YouTube. Entonces bueno, nos vemos pronto. Este video va a estar nada más unos días, así que espero que lo estén viendo ahorita, porque el que no la puede ver, pues ya no lo va a poder ver después, ¿eh? Ok, bueno, hasta luego.